versículo 12. Quiero utilizar este versículo como plataforma para lo que queremos exponer esta mañana con usted, con la iglesia, y poder recibir la palabra del Señor. Éxodo capítulo 1, versículo 12. Leo palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la unción y dirección que su Santo Espíritu nos da. Dice la Biblia: pero cuanto más los oprimían, tanto más, ¿qué pasaba? Se multiplicaban. ¿Y qué más hacían? Y crecían. Crecimiento y expansión. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Señor, nos bendiga en esta mañana por medio de su poderosa palabra. Amén. Crecimiento y expansión, hermano. Estamos trabajando con el título Mi trabajo es creer. Lo demás lo hace el Señor. ¿Cuántos lo creen así? Porque todo esto comenzó en Génesis, hermano. En Génesis capítulo 1, versículo 28. Fue Dios quien le dijo al hombre. Dios le dijo: fructificad y multiplicaos. Amén. Luego Dios le habló a Abraham en Génesis capítulo 12, el versículo 2, que es el que tenemos aquí en pantalla. Génesis 12, 2. Dios le habló a Abraham y le dijo: y haré de ti una nación grande. Es decir, te vas a multiplicar, vas a crecer, vas a avanzar. Haré de ti una nación grande. Y estamos hablando, hermanos, de la manera como Abraham ve frustrada esa promesa que Dios le da. Cualquier parecido con nosotros, hermanos, no es casualidad. Abraham se frustra porque no ve el crecimiento, se frustra porque no ve el avance, se frustra porque no se cumple la promesa. Y entonces este hombre, lleno de temor, lleno de desánimo, le pregunta a Dios: pero ¿cómo puede ser eso, Señor, si la promesa no se está cumpliendo? Hay una frasecita que allí dice: siendo así que ando sin hijo, ¿cómo me voy a multiplicar? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a ser tan grande como tú dices si ni siquiera tengo hijo? Y Dios le da respuesta a Abraham. Dios le responde, el Señor le responde, y es ahí donde lo saca de la tienda y le dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Amén. Y estamos tomando de esa partecita de la Biblia que Dios le estaba mostrando miles y miles de estrellas, indicándole, convenciendo a Abraham que lo que él estaba pidiendo ya Dios lo había hecho. Amén. Ahora, dijimos que trayendo eso a nuestro contexto, creemos, hermanos, que mi trabajo es creer. El trabajo de Dios es hacerlo. No estoy cantando, es simplemente uniendo frases. Mi trabajo es creer. Dios es el encargado de hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. El tema es que Él lo tiene todo hecho ya. Está preparado. Todo está hecho. Y decíamos que la razón por la que Jesús, el Señor, multiplica el vino así de rápido es porque el vino ya estaba hecho. Es decir, el milagro ya estaba hecho, que el proceso del vino tarda años, muchos años, pero el Señor Jesús viene y convierte el agua en vino. ¿Y por qué lo hace? Porque el milagro ya estaba hecho. Lo que usted y yo estamos pidiendo realmente en el mundo espiritual ya está hecho, ya existe. ¿Cuánto lo creen? Bueno, respuesta que le da el ángel a Daniel cuando está orando Daniel allá en el libro de Daniel en el capítulo 10.
Él le dice: Daniel, es que desde el primer día que tú te dispusiste a creer, ya estaba listo. Lo que pasa es que el príncipe de Persia se me opuso, pero ya el milagro está hecho, ya está hecho. Yo no sé si usted puede creer eso. Eso es para locos, pero bueno, para algún loco que lo pueda creer. Su milagro está hecho. Mi trabajo entonces es creer, indicándole entonces que ya estaba hecho. Hoy quiero que aprendamos, hermano, cómo podemos crecer en medio del conflicto. Hay una parte de la enseñanza que estábamos dando en Mañanas de Oración, que el Señor Jesús, cuando muere, aparece en la playa. Sus discípulos van a pescar, vuelven a su rutina porque el Señor se murió, ya no hay nada que hacer. Y el Señor les dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dicen: nada. Pero cuando se acerca, Él le dice: tiren la red a la derecha, y sacan una gran cantidad de peces. Y cuando se van acercando, encuentran que el milagro ya estaba hecho, que el pescado estaba listo, que los panes estaban listos. Y esto es para tratar, hermano, de que esta palabra usted se pueda apoderar de ella. Yo me quiero apoderar de ella. Quiero recordarles a ustedes que la palabra logos es la palabra escrita, que conocemos la palabra rema, que es la palabra revelada, y que conocemos la palabra viva, que es cuando usted toma un versículo de la Biblia y dice: esto es para mí, yo lo creo, esto va a ocurrir en mi vida, Dios me va a bendecir. Eso es una palabra viva. Y yo quiero que esta mañana usted pueda tomar esta palabra y convertirla en una palabra viva. ¿Cuántos alaban al Rey? Por favor, denle un aplauso a Él. Número uno, que creciendo en medio del conflicto. Muchos de nosotros, hermanos, creemos que no hemos crecido de manera personal, que no hemos crecido de manera familiar, que no hemos crecido económicamente, que no hemos crecido como iglesia. Quizás no crece nuestro ministerio porque es que tenemos muchos problemas y los problemas no me dejan crecer. Pues esta mañana, iglesia, vengo a decirle con las escrituras, con la palabra de Dios, que aún con problemas se puede crecer. Que ya no es una excusa que usted y yo digamos: no es que con tanto, que si yo tuviera, no es que si yo tuviera un mejor esposo, si yo tuviera mejores hijos, una mejor familia, quizás una mejor iglesia, no sé, es que son los problemas los que no me dejan crecer. No, la Biblia dice que el pueblo de Israel, mientras tenía problemas, se multiplicaba. Amén. Dice aquí como en el punto número 1, dice: más impuestos le pusieron. Y en Éxodo capítulo 1, versículo 11 dice: y entonces pusieron sobre ellos comisionarios de tributos que les molestasen con sus cargas, impuestos. Y pastor, ¿usted se atreve a hablar de Colombia de impuestos? ¿Cómo estamos de impuestos, hermanos? Padre Santo. Ahorita en diciembre acelera la alcaldía, hermano, y las gobernaciones, bueno, especialmente las alcaldías. Mire, el que pague antes del 30 le descontamos el 80% de los intereses. Y uno va y pregunta, la deuda sigue igual. Es de los intereses. Impuestos, hermano. Es que los impuestos, es que claro, uno no prospera aquí en Colombia porque aquí hay mucho impuesto, aquí hay mucha carga. Pues la Biblia dice que el pueblo de Israel le pusieron más impuestos, pero esto hizo que aún con impuestos se multiplicara, porque cuando Dios está con nosotros, hermano, Él nos puede bendecir. Amén. En medio de la crisis, Él nos puede bendecir. Ahora le pusieron más trabajo, dice el versículo 14 de Éxodo capítulo 1, dice y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos de barro, les aumentaron el trabajo. Pero la Biblia dice que aún con más impuestos,
y con más trabajos, el pueblo de Dios seguía multiplicándose. Así que no hay pretexto, iglesia. Ahora, hay algo más, hermano, porque el Salmo 4, versículo 1, dice que la angustia nos hace crecer. ¿Cómo le parece? Eso sí me preocupa. La angustia, el Salmo 4, versículo 1 dice, respóndeme cuando clamo, dice el salmista, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, ¿tú qué? Me hiciste ensanchar. Así que la angustia produce crecimiento. Que la angustia le produce una ansiedad, y si le da ansiedad, entonces come más, y si come más, entonces empieza a ensancharse. Entonces, más impuestos, más trabajo, una vida tan angustiada como la mía, y Dios me pide que crezca así, que me extienda. ¿Hacia dónde? Pues tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, y miramos cómo el salmista dice, mientras más angustiado, más aún así yo crecía. Por eso Éxodo capítulo 1, versículo 12, que fue el versículo con el que iniciamos, dice, el resultado entonces fue, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más crecían. Entonces, más trabajo, más impuesto, más angustia, pero aún así el pueblo se multiplicaba. Eso está duro. Esto nos confronta, hermano. Porque a veces uno le da un grupo familiar a alguien. Tome, hermano, haga este grupo en la casa de la hermana Nelly. Vaya usted todos los jueves o todos los miércoles, haga el grupo. No, pastor, ya no va nadie. Solo se convierte nadie. Ni la hermana Nelly fue hoy. Amén. No, claro, a mí me mandaron a pastorear por allá donde se le perdió la chancleta al diablo. No, sobre allá no va nadie. No, hermano. No importa el sitio, no importa el lugar, no importa la condición. Aquí lo que importa es que usted y yo le creamos al Señor, y Dios se atreverá a multiplicarnos y a bendecirnos en medio de la crisis. ¿Lo puede creer, iglesia? ¿Es usted el encargado? ¿Es usted la persona indicada? ¿Es usted la persona de hacer que haya multiplicación? ¿Soy yo la persona encargada de hacer que haya multiplicación? No le echemos la culpa. Si yo hubiera nacido en los Estados Unidos, claro. Y por eso es que corra por el Darién, ¿cierto? ¿Y ya cuándo es las elecciones en Estados Unidos? ¿Cuándo son? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? Si llega a ganar el señor, que Dios los ayude, ¿no? Ojalá, hermano, el que en Estados Unidos trabaja y produce, ahí se queda. Pero el que le gusta el desorden, lo sacan rapidito. Entonces decimos, no, mire, si yo estuviera entonces en Europa, si yo fuera hijo de unos de los ricos del norte de Bogotá, si yo hubiera nacido en Medellín, por lo menos, en el barrio Robledo, por allá, en el barrio, perdón, ¿cómo es? Allí en el poblado, Si hubiera nacido en el poblado, sí, si yo tuviera una mejor familia, vine a nacer en Ceci, imaginen, doña Ceci. Nacido en doña Ceci, pegadito a doña Nidia ahí. Yo puro loco. Dice que me dio por nacer del Indio para acá, imagínense. Yo me acuerdo que uno paraba un taxi en el malecón y le decía, señor, hágame un favor, me lleva a doña Ceci, el carro. No, yo para allá no voy. Pues lo bonito con Dios, hermano, es que no importa que usted sea de doña Ceci, de Belisario, de Corarina, del Talento, no importa de donde usted venga ni quién sea. Si se pone en las manos de Dios, aún en medio de la crisis, de la pobreza, de la miseria, de lo que sea, Dios te puede levantar y te puede hacer crecer y te puede hacer multiplicar. Amén. O nos puede multiplicar. No importa. Porque somos muy buenos para tener las excusas, hermano, y para decir es que esto, es que aquello. Sí, es cierto.
Pero Dios está diciendo, está mostrándonos a un pueblo que en medio de la esclavitud, con más trabajo, con más impuestos y con angustia, aún así se multiplicó. Por eso nuestro título es: mi trabajo entonces es creer, hermano, no tenemos excusa. Número 2, el temor a Dios trae crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Muy rápido también para terminar rápido. El temor a Dios trae crecimiento. Ojo con eso. ¿Cómo hago yo para crecer? ¿Cómo hago para salir de mi crisis? Yo les he dicho muchas veces que la primera vez que fui a un culto, yo no vine a un culto con iglesia evangélica, yo fui a un culto, bueno, ellos son medio evangélicos, con la Cruzada Cristiana Estudiantil. Cruzada Cristiana Estudiantil se hacía por aquí en Palmeras, parte baja. Y recuerdo que uno de esos predicadores de ellos, uno llamado Jaime Dueña, no se me olvida el nombre de él, Jaime Dueña, es un conferencista excelente, vino y le puso el título al culto ese que hicieron ellos, le pusieron el título a ese culto fue ¿Cómo salir de la olla? Y a mí eso me llamó la atención, hermano. ¿Cómo salir de la olla? No, yo tengo que ir a mirar a ver cómo salimos de esta olla porque aquí. Y allí fui a recibir entonces palabra de Dios y yo le digo hoy, hermano, quizás dándole respuesta a esa pregunta, ¿cómo salir de la olla? Con el temor de Dios. El temor de Dios, hermano, nos ayuda. Y mire, estábamos con la hermana Angie ayer en el discipulado y ya nos llegó el material interamericano. Estamos trabajando con nuestro manual interamericano del discipulado. Me gustó algo muy bonito que dice, hay gente que cree en el Señor. ¿Cierto que sí, hermana Angie? Hay gente que cree en el Señor y hay gente que recibe al Señor. Y excelente. Pero también hay gente que le obedece al Señor. ¿Y eso cómo así, pastor? Mire, la gente, uno le pregunta a la gente que si cree, todo el mundo cree. Lo quiere recibir, ya no le dicen que no a uno, hermano. Nosotros los evangélicos nos emocionamos mucho cuando decimos, ¿quién quiere recibir a Cristo? La gente levanta la mano y lo pasamos aquí. Lo tumbamos y volvemos y lo paramos. Entonces, y decimos, pero recibió al Señor. Pero de ahí, hermano, lo puede creer, lo puede recibir, pero de ahí a que le obedezca hay mucho. Y yo creo que hay muchos evangélicos, por no decir conmigo aquí, que le creemos, le recibimos, pero no le obedecemos. Entonces me gustó el discipulado porque tiene cositas así. Chévere creer, chévere recibirlo, pero vaya, obedezca. Le voy a poner un ejemplo sencillo, hermano. El Señor dice que debemos perdonarnos. Nadie dijo amén, ¿vio? El Señor dice que debemos perdonarnos. ¿Pero qué dice usted? ¿Qué digo yo? No, Señor, Él me ofendió, Él me pide perdón a mí. No. Debemos perdonarnos. Eso es creer, eso es recibirlo y eso es obedecerlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué produce eso en nosotros entonces? El temor de Dios. Produce esa obediencia y esa obediencia traerá crecimiento. Permítame leerles esta parte de la escritura, hermanos, allí. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba ¿cómo? Cifra. Y la otra ¿cómo se llamaba? Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué pasa? Mátenlo. Y si es hija, si es una niña, entonces déjenla vivir. Pero las parteras, ¿qué pasó? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños.
Y aprovecho, hermana Leida, para decir que cómo el enemigo se interesa en atacar a los niños, ¿no? ¿Cierto que sí? Aprovecho, iglesia, para decirle, cuidemos a nuestros niños. Usted ya sabe ese decreto que está lanzando el gobierno. De que el niño puede cambiar de apellido o de nombre y se puede poner un nombre de niña si es niño y se puede poner un nombre de niño si es niña y hasta se puede cambiar de sexo si quiere sin la autorización de papá y mamá. Qué cosa tan impresionante la manera como el enemigo ataca a los niños. Pero lo que quiero resaltar entonces aquí esta mañana, hermanos, es cómo Dios conoce a sus ovejas y las conoce por su nombre, porque llama a dos señoras, a Cifra y a Fúa, por nombre propio. San Juan capítulo 10, versículo 3 dice, y las ovejas oyen su voz y sus ovejas y a sus ovejas llama por su nombre. Me llama la atención aquí en esta parte de la escritura, porque Faraón mandó a matar a todos los niños y llamó a las dos parteras que representaban a todas las parteras que tenía el pueblo de Israel, porque no era que eran dos, porque no alcanzaban a con tanto niño, sino las dos parteras que eran las duras allí, las llama y les dice, mire, ustedes van a hacer esto y esto y esto. Pero la escritura, la Biblia, allí muestra algo bonito, hermano, algo que me indica de cuando se tiene temor de Dios, cuando se tiene comunión con Dios, Dios nos conoce por el nombre. Y mire que a Faraón no le dice el nombre. Es decir, no le da importancia al rey. Dios Todopoderoso no le da importancia al rey, le da más importancia a estas dos señoras, a Cifra y a Fúa. Y aunque los nombres no son tan bonitos, pero Dios tiene muy en cuenta a sus hijos, a los que tienen temor de Él. Les conoce, yo no sé si alguien puede creer esa palabra esta mañana. Dios te conoce, Dios sabe quién eres y le da más importancia al que sirve, hermano, que al rey. Ahí no lo menciona simplemente como Faraón, pero a ellas las llama por su nombre. Tan bonito que es cuando lo llaman a uno por el nombre, ¿verdad? Yo tengo ese problema, a mí no me queda el nombre de nadie. Pero cuando usted se encuentra con alguien con quien ha compartido poco y se acuerda de su nombre, wow, uno dice, uy, tan chévere, ¿no? Tan bonito, Dios nos ayude. Yo estoy practicando, por ahí lo escribo. A veces me dan el nombre del predicador ahí y de allí a acá se me olvidó cómo se llamaba. Pero es tan bonito cuando alguien se refiere por nombre propio. Y Juan lo menciona diciendo, el Señor, mire, sus ovejas lo conocen a Él. Y Él también conoce a sus ovejas y las conoce por su nombre. ¿Y cuándo conoce Dios a las ovejas por su nombre? Cuando en ellas hay temor del Señor. Y es eso lo que nos falta, iglesia. Mire, no importa dónde Dios lo ponga, no importa la crisis que esté pasando, no importa lo que usted esté viviendo. Acabamos de mirar un punto donde nos enseña la palabra del Señor que aún en medio del conflicto, con impuestos, con trabajo, con angustia, Dios es capaz de traer multiplicación a su vida. Pero el segundo punto nos complementa a esto diciéndonos que para que haya eso, para que Dios responda, se necesita tener comunión con Él. Y la comunión de Dios, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Son las personas a las que van a hacer algo malo y dicen, no, un momentico. Yo no soy llamado a eso. Yo no voy a hacer lo que hace todo el mundo. Yo me abstengo. No puedo. No lo voy a hacer. Hay temor de Jehová. Hay temor del Señor. A mí me da risa ahorita con todo el mundo alimentando las redes.
predicadores, amigos, que, pastor, me permite hacer el video porque necesito alimentar mis redes. Pastor, necesita, y cuando tienen que hablar de algo, como ir en contra del aborto, el temor, pero más bien de que les cierren el canal, no les permite hablar en contra de eso. La corrupción, hermano, ha entrado aún a la misma iglesia del Señor. Y tiene que haber temor de Dios en la vida de las personas, en nosotros la iglesia, que nos dé temor, hermano, de desobedecer al Señor. ¿Sabe? Yo iba a la cárcel, visitaba a mi hermano que estaba en la cárcel dentro de la cárcel me encontré con un muchacho que había asesinado a un policía, que había descuartizado a una persona por allá, no sé, en Bucaramanga. Y este muchacho se convirtió al evangelio, pero yo veía en él un respeto, hermano, que él escribía las cartas de lo que estaba viviendo allí, y cuando mencionaba, cuando tenía que poner el nombre de Dios, él lo hacía con mayúscula y lo hacía con un respeto que a mí me causaba risa eso. Pero después fui comprendiendo, hermano, que aún para hablar de Dios, hermano, nosotros tenemos que hacerlo con respeto, con temor de Dios, porque el temor de Dios, hermano, trae la bendición y la multiplicación. ¿Alguien alaba su nombre? Hace que Él te conozca y te conozca con nombre propio. La palabra del Señor dice que en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro y aquello. ¿Qué dice la Biblia? Yo no lo conozco. ¿Usted, cómo es que llama usted? William, Señor, William, no se acuerda de mí. Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Los que tienen se les presenta la oportunidad, hermano, de robar. Se le cayó a un cambista un fajo de billetes, hermano. Y los muchachos que me contaban la historia dicen: pastor, nosotros lo agarramos y lo perseguimos gritándole por todo el camino. Y él no nos escuchó, pastor, por ningún lado. Y nosotros le gritamos: se le cayó la plata. Y ellos no nos escucharon. Es aquella persona, hermano, que el temor a Dios dice: no, esto no es mío, esto a mí no me pertenece. No, un momentico. Yo tengo temor de Jehová. El temor de Dios, hermano, hace que en cualquier circunstancia Dios te pueda bendecir. Y Dios conoce a los que tienen temor. La Biblia dice: pero las parteras temieron a Dios. ¿Sabe que se ha perdido hoy en la iglesia del Señor el temor a Él, hermano? Mira, hoy estamos frente a la mesa del Señor. Vamos a tomar la cena del Señor. Dios bendiga a los jóvenes que prepararon la mesa hoy para nosotros. Pero aún frente a la mesa del Señor no hay temor, hermano. Y tuvimos que decir, vea, porque nosotros teníamos la ley aquí en la iglesia, ¿no? El que no tome cena, vea, afuera. El que no tome cena no me toca este mes. ¿Se acuerdan? Y un día nos quedamos sin músicos. Juan Carlos, el pastor, ¿quién canta hoy? Yo le dije: yo no sé, los adoradores. Dijo: no, pastor, ¿que no tomaron cena? ¡Ay! Tremendo, ¿no? Pero estos son unos santos. ¿Eh? ¿Cuántos dicen amén? Se va hablándole de otros tiempos. Porque se ha perdido el temor de Dios aún a esto tan sagrado que es la cena. ¿Usted quiere ver la bendición, hermano? En sus hijos, en su casa. Tengamos temor de Dios, hermano. Que haya temor de Dios. Yo le decía a los hermanos el jueves que sentía que Dios hablaba a mi corazón y decía, porque le he estado preguntando: ¿cómo vamos a crecer, Señor? Con temor. Pero no haga nada indebido, por favor. Yo sentía la voz de Dios en mi corazón diciéndome: no haga nada indebido. Y me comí un semáforo en rojo. ¿Sí? Les conté. Me pasé el semáforo en rojo. Ya, pero pastor, eso es tan sencillo. Porque por ahí comienza, hermano.
Y tenía justificación, estaba tapada la vía con bucetas aquí y apareció un loco y le pegó al carro y le pegó al carro 2 veces y le pegó otra vez y dio la vuelta y le pegó otra vez y ya yo me iba a bajar, hermano. Ya yo iba a aplicar mis técnicas de jiu-jitsu con ese señor. Uy, seguro que le pegó la... Yo ya, pero ya, y dale. Pero yo sentí que Dios me habló y me dijo, no hagas nada indebido porque cuando hay ilegalidad yo no puedo orar. Santísimo Dios. Temor del Señor. Que haya temor de Dios, aún en esas cositas sencillitas, hermano. Sentémonos aquí, vamos a rajar de los hermanos, venga. Hablemos un rato y después le pedimos perdón al Señor. Aún en esas cositas, hermano. Temor de Dios. Temor de Dios. La Biblia dice que no hablen mal del rey. Y usted no sabe cuánto me cuesta a mí no hablar mal de Petro, pero lo estoy bendiciendo ahora. Señor, bendice a mi presidente. Sí, seguro. Porque no somos llamados a eso. Y tiene que haber temor de Dios en esa persona. Yo sé que eso no arranca muchos amenes, pero bueno, amén. Bien. El temor hace entonces que él no conozca a Dios. Dios conocía más a Cifra y a Fúa que al mismo Faraón. No le importó. El temor de Dios, hermano, te lleva a hacer lo correcto. Mira, no existía. Estamos en Éxodo capítulo 1. No existía Éxodo capítulo 20, versículo 13. Éxodo capítulo 20, versículo 13, ¿qué dice? No matarás. Estamos en el capítulo 1, otra vez repito, capítulo 1. Capítulo 1. A estas parteras todavía no le podían cascar con la Biblia diciéndole, ¿no ve que escrito está que no matarás? Pero el temor de Dios en ellas no necesitaron que la Biblia les dijera nada. No sé si me estoy haciendo entender esta mañana con usted. Porque es que ahora, hermano, en esta época, amo la teología, amo los seminarios. De hecho, por ahí traigo la publicidad del seminario de nuestra institución. El INDES, está por ahí ya lista la publicidad. Pero ahorita, hermano, todo el mundo quiere. Ah, no, pero es que no lo dice la Biblia. Entonces dígame, ¿dónde dice la Biblia que no debo fumar? Sí dice la Biblia que no fumarás. ¿Pero qué no me deja fumar a mí? ¿Cierto que sí? Ahora le dicen a uno, pero Jesús multiplicó el vino, entonces, ¿dónde dice la Biblia que no tome cerveza? Dice que no tome vino, pero no dice nada de la cerveza. No, usted lo que está es que se pega una borrachera, hermano. Pero cuando hay temor de Dios, no me lo tiene que decir la Biblia, hermano. Simplemente yo sé, yo respeto, yo amo. Cuando hay temor de Dios, hermano, uno se abstiene. No, Señor. ¿Ustedes se acuerdan de José? ¿Recuerdan que llegó la mujer de Potifar? ¿Recuerdan que los sedujo? Y que de alguna manera los teólogos dicen que él le cedió un poquito porque se quedó ella con la ropa de él. Parece que mientras él se estaba quitando la ropa le estaba diciendo que no. Pero de repente reaccionó y dijo, espere, yo soy temeroso de Dios. Y salió y la dejó allí. Es eso lo que hace el temor de Dios, que cuando nadie te está viendo, tú sabes que Dios existe y Él sí te está viendo. No, yo creo que estoy predicando el mejor mensaje que haya podido predicar, porque Dios me está hablando a mí también, hermano. Temor de Dios no tiene que existir, entonces no tiene que haber un versículo, no tiene que haber nada que me apunte, simplemente sé, hermano, que eso no está bien. Por eso Romanos capítulo 2 versículo 15 dice, mostrándoles la obra de la ley escrita en ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, hermano, que la Biblia dice, si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios.
Si hoy puedo decir que le estoy dando un código, hermano, para crecer, para ser mejor persona, para ser bendecido económica, espiritual, familiarmente, para ensancharse y para multiplicarse, es con el temor del Señor. Pero allá, donde nadie te está viendo, ¿usted no ve cómo somos de santos nosotros mientras estamos entre nosotros? Pero déjelo solo, ¿verdad? Déjelo solo y verá. Por ahí veía unos hermanos hablando el otro día por allá en la costa, ¿no? Evangélicos. Estábamos en un evento y a ellos se les olvidó que yo estaba ahí. Y el uno le está diciendo al otro: mire, es que a mí me dieron una maricadita así de pastel. Y el otro le dijo: sí. No, esa maricada, ¿para qué? Y de repente yo me quedé así con el pastel. Y ellos me miraron y dijeron: ay, hermano, ¿usted está en el evento? Y sí, y soy pastor. Y soy sapo también. ¿Cómo es posible que a veces nosotros, hermano, con esos lenguajes, tiene que haber temor de Dios? Tiene que haber temor de Dios. Y nos pasa. Tiene que haber temor de Dios. Respeto. Respeto por el Señor. Esta muchacha no necesitó, ellas, y la Biblia en el libro de Romanos nos indica eso, que el que diga que no está escrito, por lo menos Dios lo escribió. Hay algo que se llama conciencia, y Dios usa la conciencia para indicarte que lo que estás haciendo no está bien. ¿Alguien dice amén? Dice: para corregir sus obras en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, dice, y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Ahora, el problema es que nosotros creemos que lo que estamos haciendo está súper bien. Recuerda el salmista diciendo: Señor, Señor, líbrame de mis pecados que me son ¿qué? O sea, que lo que yo creo que no es pecado, pero que sí es pecado. Pastor, ¿y cómo hacemos para poder saber que yo lo que estoy haciendo no estuvo bien? Pregúntele a 2 o 3. Pregúntele a alguien, pero que no sea de su conveniencia, ¿no? Porque es que buscar a alguien que me apacigüe todo a mí, pues yo le pregunto que está bien, que yo estoy en adulterio. Y el otro está en adulterio y dice: no, pues sí, hágale. Pregúntele a alguien. Pregúntele a gente espiritual: ¿está bien lo que yo hice? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Si más de 3 le dicen que sí, bueno, por ahí ya hay un indicador. Porque, y ahora pregúntele a su conciencia. Porque a veces callamos la voz de la conciencia que nos está diciendo: no estuvo bien. No está bien lo que estás haciendo. Entonces, si te pones a orar y dejas que el Espíritu de Dios lo ministre, te vas a dar cuenta que vas a decir: así es. Yo necesito arrepentirme y tener más temor del Señor. ¿Alguien aplaude a Dios esta mañana? Ya voy terminando. Es que necesitamos crecer, iglesia. Número 3, el crecimiento tiene recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la parte buena. Aquí voy concluyendo. Aquí cierro, hermano. El milagro ya está hecho, de eso venimos hablando, hermano. Mire lo que dice el versículo Éxodo capítulo 1, versículo 19. Por favor, atento, voy terminando. Escuche lo que dice. Y las parteras respondieron a Faraón. Cuando Faraón las llamó a cuentas, las parteras respondieron a Faraón: ¿por qué las mujeres? Porque las mujeres hebreas no son, estoy leyendo bien, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, responden ellas, pues son robustas. Digan amén las gordas hoy aquí. Se vale ser robusta, hermana, entonces no se compleje. Dice la palabra del Señor: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz, escúcheme bien eso, y dan a luz antes que la partera venga
a ellas. ¿Eso qué quiere decir? Que el milagro de la vida ya estaba. Ese fue el pretexto que le dijeron las parteras a Faraón, porque la vida de ellas estaba en juego, hermano. ¿Sabe? Cuando tú te paras a decir la verdad, está en juego su vida. Y ellas estaban allí. Y Faraón les dijo, bueno, y ustedes, vengan, ¿por qué siguen pariendo más? Se están multiplicando más los hebreos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no les dije que mataran a todo varón que naciera? Y ellas le dijeron, sí, Señor, sí. Lo que pasa es que ellas no le dijeron que tenemos temor de Jehová y le vamos a obedecer a Dios y a usted no. No, ellas no dijeron eso. Ellas le dijeron, Señor, lo que pasa es que cuando nosotros vamos, ya el milagro está hecho, el niño ya nació. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Ya está. Porque Dios, hermano, va más adelante que usted y que mí. A veces pretendemos engañar a Dios, hermano. Y Dios va más adelante. Entonces, antes de que esto ocurra, ya. Y sabe, algunas personas dicen que ellas se defendieron con eso, que era una mentira de ellas. No creo que sea una mentira. Yo creo que Dios va adelante, hermano, que cualquiera. Que nadie destruye los planes de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Nadie. Dios va adelante. Ahora, el crecimiento es integral, hermano. Mira lo que dice el siguiente versículo para que oremos. Yo no sé si estamos listos. Mi trabajo es creer. Pero mira. Permítame emocionarle estos 5 minutos. En el capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Alguien lo recibe? Recíbalo, hermano. Dice la palabra del Señor. Y Dios hizo bien. ¿A quién? Ay, me gusta más. ¿Sí? Que sí. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Pero mire lo que dice allí después del punto. Y por haber las parteras temido a Dios, ¿el qué? Uy, hermano. Sí. Mira, esta es una palabra global, hermano. Pero yo no sé por qué a veces nosotros, hay formas de ministrar. He estado mirando formas de ministrar. Si yo estoy seguro que llamo aquí a alguien, venga Juliano de tal, pase aquí, mira, el Señor te dice, por cuanto eres fiel, por cuanto obedeciste, por cuanto tienes temor de mí, el Señor te dice, te va a hacer bien y te va a prosperar. ¡Pum! Cae al piso, hermano. ¿Cierto que sí? Luego llamo a otro, venga Juliano, pase aquí. Pero estoy dándole una palabra generalizada aquí para todos. Yo tampoco pretendo que usted se caiga ya, pero escuche lo que Dios le dice a las parteras. Por cuanto en ustedes hubo temor de Dios, yo les voy a hacer, número 1, bien. ¿A cuánto les gusta que le vaya bien? Pero ahora yo también les voy a prosperar. Y esa palabra en el original, hermano, dice, yo prosperaré tu casa. Y prosperar en la época, yo espero que usted diga amén ahorita. Yo espero que esté listo para decir amén. Prosperar en la época, lo que Dios le estaba diciendo a las parteras es, yo les voy a dar hijos. Qué pena, pastor Juan Carlos. Es que se apagó el milagro. No, pastor, ¿cómo que más hijos? Si yo no quiero tener más hijos. El que lo entendió, ¿verdad? Cuando Dios le dice, escuche, porque es que nosotros prosperidad lo que vemos es plata, el signo pesos. ¡Ah! Y te voy a prosperar. Y uno dice, amén. Y la traducción dice que le va a bendecir su casa. ¿Y cómo le bendice su casa? Pues le va a dar más hijos. ¡Uy! ¿Cómo se le ocurre? María Paula en la casa, hermano, quiero jugar, dice, quiero jugar.
Y a veces viene mía, a veces viene otro. Entonces yo le digo a Paola, la niña está necesitando como un hermanito que lo acompañe de la misma edad. Y entonces dice, no, ahí tiene David. No, porque ya David está grande. Ya lo estamos sacando. ¿Qué dice la gente hoy día, hermano? ¿Para qué tener tantos hijos? Si mire cómo está el mundo. Entonces ahora vuelvo y repito, voy con la profecía otra vez. ¿Quiere que llame a alguien? Dice, por cuanto ustedes tuvieron temor de Jehová, entonces Jehová les voy a hacer bien, dice el Señor. Y les voy a prosperar, les voy a dar más hijos. Imaginen una familia con 5. Ay, si me va a ayudar con la leche, pastor, hágale. Literalmente era así, hermano. Ahora, tener hijos allí, en ese momento, era para que Faraón se los matara. ¿Usted se imagina lo que está diciendo la palabra? Era tener hijos para que Faraón los matara. No, yo imagino a la partera, no, qué bien, ¿no? Qué bien. Pero escúcheme, como la palabra es tan amplia, hermano. No solamente la palabra prosperidad significa salir a flote. Y si tenemos que salir a flote, hermano, con hijos, pues amén. O sea, crecimiento y expansión, pastor. ¿Usted qué está queriendo decir, pastor? Que dejemos de planificar. Yo no sé, eso es problema suyo. Pero lo que le estoy diciendo es lo siguiente, escúcheme. Que a los que Dios ya no nos da más hijos físicos, nos tendrá que dar hijos espirituales. Sí. Amén. Aleluya. Ya estaban asustadas las hermanas, ¿no? Ahora sí, tranquilo, pastor. ¿Y por qué hijos espirituales? Porque Jesucristo dijo, hermanos, en Mateo capítulo 28, por tanto, id. Es muchos discípulos. ¿Por qué nos queremos multiplicar? Me decía alguien. ¿Por qué es crecimiento y expansión? ¿Para qué? Para ser ostentosos de decir, tenemos una iglesia de tantos miembros. No es eso. Por eso estamos diciendo el crecimiento espiritual. Primero, el primer crecimiento es el espiritual. Y ese produce el físico. El problema de la iglesia es que nos hemos ido al crecimiento físico y no al espiritual. Por eso no estoy preocupado. El pastor me decía, sobre usted pesa la responsabilidad de lo que está diciendo allá. Tranquilo, suéltela. ¿Para qué se puso a decirle a la iglesia que crecimiento y expansión? No, suéltela. ¿Y qué tal que después empiecen, mire, hoy hay menos gente que siempre en la cena del Señor? Y pastor, no estamos creciendo, estamos como menguando. No, es que vamos, eso puede pasar. Porque el primer crecimiento es espiritual. Es el temor de Dios el que va a traer la multiplicación. Y estoy diciendo lo siguiente. Escúcheme, porque no soy profeta, ni hijo de profeta. Yo soy zapatero pastor. Pero sí, Dios va a prosperar su vida. ¿Sabe por qué? Porque para poder abrir obras, hermano, en otros lugares se necesita recursos. Y Dios va a levantar, bueno, vamos a decirlo así, los próximos millonarios de Cúcuta. Amén. Da miedo, ¿cierto? Es que nos han metido tan feo en la doctrina de la prosperidad, hermano, que nos da miedo decir, no, yo millonario no. Pero sí, su vida puede cambiar de un momento a otro, hermano. Y Dios puede bendecir su vida. Si su obra necesita dinero, ¿a quién va a bendecir el Señor? A la gente, para que aporte a la obra del Señor. Y de esa manera la obra del Señor se extienda. Y a su nombre. Entonces Dios te va a bendecir. Dígame.
¿Sabe por qué se ha acabado la profecía en la iglesia? Porque hoy día nos están diciendo los profetas no existen. ¿Sabe por qué se está acabando la iglesia apostólica? Porque dicen no, los apóstoles tampoco. Evangelistas tampoco. Lo único que existen son los pastores. ¿Quién dijo? La Biblia habla de 5 ministerios, hermano. Y lo mismo está pasando con el tema de la prosperidad. Están diciendo, no, predican solo de plata, predican solo. No, escúcheme, yo no estoy predicando de plata, estoy diciéndole que Dios lo va a bendecir para que bendiga su obra. Más nada. Si da o no da, es un problema suyo. Yo simplemente estoy diciendo, vienen bendiciones para su vida, para que sostenga la obra de Dios. Pero eso lo hace Dios en una persona que tenga temor de Él. Póngase en pie, por favor. Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Yo siento a Dios aquí esta mañana con nosotros, iglesia. Yo siento que Dios nos acompaña esta mañana. Su presencia está muy fuerte aquí. Y yo espero que el temor de Dios, hermano, se apodere de su vida y de mi vida. Porque Dios te va a prosperar. Cuando haya temor de Dios en su vida y en mi vida, el temor que Dios quiere, indudablemente será inevitable la prosperidad. Será inevitable que tu casa, tu familia sea bendecida. Y sí, iglesia, no vamos a convertir esto solo en dinero, porque hay cosas más valiosas que el dinero. Y qué mayor riqueza que su familia esté en los brazos del Señor. Pero el coro nos está indicando, mi trabajo es creer. Él hará lo demás. Vamos, adóralo un poquito más, adóralo. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas.
sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Padre, bendigo a este pueblo, Señor, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Confieso, Señor, lo digo con mi boca, Señor, y lo digo sobre este altar, sobre esta unción, sobre esta palabra, que vienen tiempos de temor de Dios al corazón de tu pueblo, de tu iglesia. Viene un temor, un respeto hacia ti, Señor, impresionante. Y que así también, Señor, entonces vendrá un tiempo de multiplicación y de crecimiento, no importando las circunstancias, no importando la casa, no importando la condición social, no importando los problemas que tenga. Dios te va a multiplicar y Dios te va a bendecir. Él bendecirá tu casa, hermano. Él traerá finanzas, Él traerá bendición a tu vida, a tu familia. Él te dará conforme a lo que seas capaz de administrar. En el nombre de Jesús, bendigo tu iglesia y bendigo tu pueblo en esta mañana, Señor. Bendigo tu iglesia en el nombre de Jesús. Yo no sé si hay alguien que reciba esa bendición. Bendigo a la iglesia Nueva Jerusalén y a todos los santos que aquí se congregan, Señor. Que la bendición tuya, Señor, alcanzará sus vidas. Que tú eres el pastor de cada uno de ellos, Señor, y nada les faltará, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Invito a los jóvenes encargados de la cena, por favor, pasar por aquí. Sarita, Fernanda, Josué y Dayana. Usted, hermano, que está aquí para tomar la cena del Señor, quisiera que lo hiciera con mucho respeto. El otro día me dijeron, pastor, recalque más que el que toma la cena indignamente puede morir. Pero creo que la palabra de hoy nos ha hablado. Temor de Jehová. Usted no necesita que la Biblia le diga que puede morir. Usted simplemente con temor a Dios va a pasar a recibir la cena del Señor. Amén. Ahora no me van a quedar todos allá. No.